Buenas noches, compañeros presentes. Me presento, soy Geraldine Santos. Les doy la bienvenida a este conversatorio perulibrista sobre los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En esta ocasión voy a hacer una pequeña introducción sobre esta obra escrita por el insigne José Carlos Mariátegui, que hoy, no hoy en día, casi un siglo después de su publicación, sigue siendo relevante y estimulante para comprender la sociedad, la cultura, la política del Perú y de América Latina en su conjunto. Los 7 ensayos de Mariátegui son mucho más que un simple análisis académico, ¿no? Son una llamada a la acción, una invitación que nos hace repensar nuestras estructuras sociales para poder comprender nuestro país, nuestro Perú, nuestra América Latina. Es por ello que en este conversatorio vamos a explorar las ideas fundamentales de Mariátegui sobre la historia, la economía, la cultura y la política del Perú. El día de hoy vamos a continuar con la ponencia del primer ensayo, que es Esquema de la Evolución Económica, el cual va a contar con la exposición del compañero Adrián Santos, a quien doy pase para que continúe. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera Geraldine. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos los compañeros que están presentes en este conversatorio. Hoy voy a completar el primer ensayo que corresponde al esquema de la evolución económica, ¿no? La parte 2. En la clase anterior, en el conversatorio anterior, ya habíamos avanzado con 2 capítulos del primer ensayo. En primer lugar, sobre la economía colonial, donde Mariátegui nos escribe de una manera más breve, concreta, sobre la economía del Tahuantinsuyo. Según Mariátegui, esta economía era de carácter agrícola. La subsistencia en el Tahuantinsuyo se basaba netamente en la agricultura, y plantea también que en el Tahuantinsuyo se vivió pues una economía de carácter socialista, ¿no? De carácter socialista, de carácter comunitario. Luego también abordó la economía en el virreinato, en el cual los españoles que llegaron aquí a estas tierras, a América, el único interés, ¿no? Era pues llevarse el oro y la plata, ¿no? Sobre la economía socialista en el Tahuantinsuyo, los españoles pues impusieron una economía de carácter feudal y esclavista. Ya en esa época ya se traían pues del África, ¿no? Muchos esclavos, ¿no? Y era un comercio común y normal en esa época, ¿no? En en el segundo capítulo, que corresponde a la economía de la República, hay que recordar también que lo que se dijo en la clase anterior, ¿no? Los que quisieron la independencia fueron los criollos, ¿no? Esta clase criolla son los hijos de los españoles nacidos, ¿no? Nacidos en estas tierras, ¿no? Los españoles, los criollos, mejor dicho, principalmente de Buenos Aires, ¿no? Principalmente Buenos Aires. Ellos se reunieron, se organizaron, mejor dicho, y emprendieron, ¿no? Digamos, una política de separación de España, ¿no? Quisieron separarse de España porque España había aplicado una política de monopolio comercial, ¿no? Todas las colonias que España tenía aquí en América tenían la obligación de realizar sus comercios únicamente con España, ¿no? Con la metrópoli, que era pues el centro de la economía comercial en la colonia. Entonces, los criollos, que ya más o menos se habían
empoderado económicamente, muchos de ellos ya eran comerciantes, algunos prestamistas, algunos banqueros, ¿no? Y se organizaron y tenían la necesidad pues de realizar sus transacciones comerciales con otros países, ¿no? Ya sea con Inglaterra, ya sea con Francia, ¿no? Y otros países también. Pero España les había prohibido completamente cualquier tipo de comercio con otras naciones. Entonces, los criollos, ¿no? Sienten la necesidad de independizarse de España, ¿no? Pero una independización comercial, ¿no? Ellos querían libertad para hacer su comercio, para comprar y vender los productos que ellos producían aquí en América, ¿no? Bueno, esto es lo que se avanzó la clase en el conversatorio anterior. Vamos a continuar para ya completar el primer ensayo con el tercer capítulo. El tercer capítulo corresponde al periodo del guano y del salitre, una época de nuestra república muy importante, ¿no? Aquí habría que recordar, compañeros, compañeras, que hemos estudiado historia, ¿no? En nuestras épocas ya no muy lejanas, podemos decir, ¿no? Eh, Sabemos que el salitre es eh, el excremento de las aves marinas, ¿no? De las aves guaneras que lo llamamos, ¿no? Ese excremento se ha ido acumulando durante cientos de años, miles de años en las costas del litoral peruano, principalmente en las islas de Chincha, ¿no? Y se han acumulado pues montañas de guano, de excremento de las aves, y en un momento dado este excremento de las aves pues tuvo importancia y una gran importancia económica para nuestro país. Eh, el Estado peruano en esa época era el único que podía vender este guano, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Pero acaso no había guanos en otros lugares del mundo? Por ejemplo, en las islas, por ejemplo, de la África, en el mismo lugar, por ejemplo, las islas de quizás de España, de Inglaterra, ¿no? O de Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, también había, digamos, guano en esas islas, pero resulta que el guano peruano de nuestras islas, ¿no? Tenían pues propiedades, digamos, muy valiosas, ¿no? Grandes concentraciones de nitratos y fosfatos que son pues muy esenciales para mejorar la calidad de la tierra y para una mayor producción agrícola. ¿Ya? Tener en cuenta también que el guano de las islas, el guano peruano, ya se había utilizado también en la época preinca, ¿no? Las culturas preincas que se desarrollaron en las costas de nuestro Perú, ¿no? Sabían las propiedades del guano. E inclusive en el Tahuantinsuyo también se utilizó guano de las islas, ¿no? Por sus grandes propiedades en la producción agrícola. ¿Qué importancia tuvo el guano en la economía de nuestro país? ¿No? Mariátegui nos dice lo siguiente: el guano y el salitre ocuparon un puesto desmesurado en la economía peruana. Sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. La venta del guano por parte del Estado peruano, ¿no? Eh, Tuvo pues enormes ingresos económicos, ¿no? Al, al Perú, ¿no? Por eso dice Mariátegui, sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. Había muchas modalidades de vender el guano a otros países, principalmente a Inglaterra y países de Europa, ¿no? Posteriormente también Norteamérica, Estados Unidos también empezó a comprar el guano de nuestras islas, ¿no? Eh, una de las formas de venta del guano era, por ejemplo, mediante consignación. Es decir, un empresario o un grupo de empresarios, ¿no? Todo el guano de las islas lo colocaba en un saco, ¿no?
y luego ya lo llevaba a los barcos y luego ya lo trasladaba a Europa. Y ahí los vendía, ¿no? En los países principalmente Inglaterra, Francia, Alemania, que requerían este guano, ¿no? Y estos empresarios eh, nuevamente regresaban al Perú y por la venta, por toda la venta, por todas las ganancias de la venta del guano, le entregaban un 94% de las ganancias de la venta del guano al Estado peruano y un 6% por esa transacción comercial que habían hecho los consignatarios, ¿no? Esa modalidad justamente se llamaba por consignación y 6%, ¿no? Era bastante, bueno, con los millones de pesos de esa época que se vendía, ¿no? Y 94% para el Estado, ¿no? Según los historiadores, dicen pues que ese contrato de consignación era muy ventajoso para el Perú, ¿no? De ahí entonces que los ingresos por la venta del guano fueron pues la principal ingreso económico para nuestro país. Y así, bueno, ¿no? Este procedimiento de venta tuvo lugar pues durante 20, 25 años, ¿no? Ya que el periodo del guano empieza más o menos en el año 1840, 1845, hasta el año 1869, 1870, más o menos por ahí, ¿no? Sacando la cuenta, más o menos es unos 30 años aproximadamente, ¿no? Si bien es cierto, los consignatarios ganaban, digamos, un 6% comparado con el 94%, pero también había, por decir así, cierto grado de corrupción y una corrupción bastante elevada, ¿no? Bastante grande por parte de los funcionarios peruanos. Por ejemplo, los empresarios consignatarios, los consignatarios, ¿no? Por ejemplo, coludido pues con algún funcionario del gobierno que tenía que fiscalizar la cantidad de sacos que se estaba llevando un barco, por ejemplo, ¿no? Si un barco, por ejemplo, cargaba, por decir, 1000 sacos de guano, bueno, ahí conversando con los funcionarios que tenían que fiscalizar, no cargaban 1000 sacos de guano, sino cargaban 1200, 1300, 1500 sacos. Entonces, el excedente de sacos ya paraba, pues, iba a parar al bolsillo de los consignatarios. Y así es como se hicieron grandes fortunas, ¿no? Estos comerciantes, ¿no? Que eran los criollos, ¿no? Los criollos de esa época. Y no solamente eso, sino también que cuando ya llegaban a Europa, ya vendían el guano ahí a los diferentes países europeos, ¿no? También en el caso en el precio. Al Estado peruano, digamos, le decían que hemos vendido cada saco de guano, por decir, a 100 pesos, ¿no? Hemos vendido 100 pesos, ¿no? Pero realmente allá lo habían vendido a 120, 150 pesos. Entonces, mediante distintas modalidades, ¿no? Estos consignatarios se llenaban pues de dinero, ¿no? Pero a pesar de toda esa corrupción por parte de los consignatarios, muchos de ellos eran peruanos de la clase criolla, algunos también extranjeros, ¿no? A pesar de todo eso, el Perú, ¿no? El Perú tuvo un ingreso económico abundante, ¿no? 94% de todos los ingresos, ¿no? El Perú pues vivió en una época próspera, ¿no? En una época, como dicen los historiadores, de bonanza económica, ¿no? Durante aproximadamente 30 años. Así es. ¿Y qué sucedió con ese guano, no? ¿Por qué Europa compraba el guano del Perú, no? ¿Por qué necesitaba comprar el guano peruano? ¿No? En primer lugar, en Europa ya había sucedido ya cambios notables en el campo en el campo social, en el campo político, sobre todo en el campo económico. Ya a partir de 1750, 60, ya había nacido ya una nueva clase social,
¿no? Que era pues la burguesía. La burguesía, una clase pujante, revolucionaria, como dice Carlos Marx, ¿no? Ya esto surge la primera revolución industrial, posteriormente la segunda revolución industrial, en el cual las ciudades europeas, principalmente Inglaterra en un principio, luego ya en Francia, en Alemania, ¿no? Y en otros países, eh, empiezan a nacer nuevas fábricas, nuevas industrias. Y en esas fábricas se empieza pues a necesitar mano de obra, ¿no? Nace también una nueva clase social, que es los proletarios. Entonces, existe debido a la gran cantidad de mano de obra, ¿no? Entonces, la gente de las zonas rurales empiezan a ir a las ciudades. Entonces, las ciudades, como decimos, ¿no? Se llena de gente del campo, de provincia, ¿no? Y surge así pues barrios enteros, barrios así de artesanos, de obreros, ¿no? En las ciudades que antes eran poca gente, ahora no. Hay miles y miles, ¿no? Y así van transcurriendo las décadas y cada vez se va incrementando más. Entonces, para poder alimentar a esas personas que vivían en las ciudades, había un incremento de la población en las ciudades, se requería pues alimentos, ¿no? Carne, pollo, huevo, pescado, verduras y los frutos, evidentemente, pues de la, de la agricultura, ¿no? Pero debido ya también a la sobreexplotación de la tierra, la calidad de la tierra ya estaba bajando ya, ¿no? Entonces, igualmente también debido a la baja producción de agrícola, ya había problemas, pues, digamos, de alimentación, problemas de hambruna, falta o escasez de alimentos, ¿no? En este cuadrito, por ejemplo, ahí podemos notar de qué manera se va incrementando la población en los países europeos, ¿no? Países donde se ha sucedido pues estas revoluciones industriales, ¿no? Por ejemplo, más o menos acá en el año 1500, ¿no? En el año 1500 había una cantidad de personas, digamos 0,5 miles de millones, ¿no? Luego ya para el año 1750, o sea, en un lapso de 250 años, se incrementa, ¿no? Se incrementa ahí el número de personas en Europa, principalmente en las ciudades. Pero ya para 1800, fíjate, el incremento ya es bastante notorio. Y para 1850, para 1900, ya vemos que el incremento es bastante intenso, ¿no? Son miles y millones de personas ya que se van concentrando en las ciudades, ¿no? En las principales ciudades de Europa. Entonces, Europa, a través de su clase de la burguesía, una clase pujante, a través de sus científicos, físicos, químicos, biólogos, ¿no es cierto? Empiezan a analizar, empiezan la búsqueda de abonos, de fertilizantes. Y cuando analizan el guano peruano, resulta pues que tenía una alta calidad, ¿ya? Por ejemplo, según los científicos ingleses, ¿no? Decían que por un saco de guano de isla del Perú, se podía producir de 20 a 25 sacos de trigo. Con un saco de guano de isla, 20 hasta 25 sacos de trigo. Pero también compararon también con otros abonos, ¿no? Con otros excrementos también. Por ejemplo, con un saco de abono de oveja, por ejemplo, ¿no? Podían producir más o menos 2 o 3 sacos de trigo, mientras con el guano peruano llegaba hasta 20, 25 sacos de trigo. Entonces había una enorme diferencia en la calidad del guano peruano, ¿no? Y el Estado peruano era el único que vendía y que tenía este guano de alta calidad. Y es por eso que Europa, para de alguna manera solucionar el problema de escasez de alimentos, mejorar la calidad del suelo, de los suelos agrícolas, compra este guano aquí al Perú. Entonces, la venta del guano es más que nada por necesidad de otros países, ¿no? No es que aquí los criollos, la pequeña burguesía que estaba naciendo,
empezó quizás a hacer gestiones para vender o un mejoramiento del guano, nada de eso. Es la necesidad del exterior, de otros países, que nos permitió justamente sacar provecho pues, de la venta de este recurso natural. Por eso que Mariátegui dice, ¿no? El industrialismo europeo, o sea, la revolución industrial que ocurrió en Europa, ¿no? Necesitaba abastecerse de estas materias, ¿no? Se refiere al guano. Los ingleses venían hasta estas costas del Perú, ¿no? Si usted se imagina dónde está Europa, dónde está Inglaterra, Francia, Alemania, es lejísimo. Y en esos años, estamos hablando de 1840, 50, 60, ¿no? El transporte pues no era como lo es actualmente, ¿no? Se llevaban, digamos, los sacos de guano, pues, a través de barcos. Y los barcos, pues, demoraban bastante, pero así venían de esos lugares tan lejanos para comprarse el guano. Y el Estado peruano lo vendía, pues, a buen precio, ¿no? A muy buen precio, ¿no? Era uno de los mejores guanos comparado con otros de otros lugares. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las necesidades de otros países por nuestros recursos vienen aquí a comprar, ¿no? En este caso, el guano. Y actualmente también sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las grandes potencias industriales, ya sea, por ejemplo, China, la India, los países europeos, en este momento necesitan, por ejemplo, nuestros minerales, ¿no? Aquí en Sudamérica producimos, pues, abastecemos de cobre, por ejemplo, a esas potencias. Por ejemplo, Chile, ¿no? Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial. Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Y vienen aquí las inversiones extranjeras, ¿no? Capitales chinos, capitales norteamericanos y otros de otros países. Vienen aquí justamente pues a explotar y a llevarse nuestra materia prima. O sea, lo que sucedió en la época del guano, 1840, 1870, también está ocurriendo aquí, ¿no? Es decir, se llevan también nuestra materia prima, ¿no? Entonces, de eso es muy importante leer. Por eso es importante leer a Mariátegui, ¿no? Si bien es cierto, Mariátegui no ha sido un historiador, pero los escritos que dejó nos hacen reflexionar. Ya los historiadores, los sociólogos, ¿no es cierto?, tendrán que digamos, analizar lo que dice Mariátegui en sus libros y ya con los conocimientos de ahora, hay muchos sociólogos, historiadores que ya han profundizado el tema del guano, la época del guano, ¿no? Ya podrán pues entonces comprobar lo que decía realmente nuestro, nuestro Amauta. Bien, ¿en qué se invirtieron los guanos, los ingresos del guano, ¿no? Vivimos una época de bonanza económica, millones y millones de ingresos económicos al Perú, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Y en qué se invirtieron esos ingresos por la venta del guano? Hay un economista norteamericano, acá usted puede ver el nombre, por ejemplo, acá dice Shane Hunt, ¿no? Shane Hunt, ¿no? Shane Hunt. Escribió un libro, La formación de la economía peruana. En este libro, este autor dice lo siguiente, ¿no? El 29% de los ingresos de la venta del guano se, se utilizó para los gastos burocráticos civiles, es decir, para pagar la burocracia de esa época, ¿no? Diputados, los senadores, ¿no? Gente que trabajaba en los ministerios, etcétera, ¿no? El 29% de la venta del guano. También el 25% ya se destinó para el pago de la burocracia militar, para pagar a los soldados, a los militares, generales, etcétera. Muchos generales ya les convenía retirarse, ¿no es cierto? Por la edad también,
pero también debido a la gran cantidad de ingresos, ¿no?, económicos de la venta del guano, bueno, pedían pues grandes cantidades de dinero para su jubilación. Entonces, si sumamos estos dos, 29% más 25%, hacen aproximadamente 55%. Esos 55% se destinó, ¿no?, para el pago de la burocracia, tanto militar y la burocracia civil. Por acá tenemos un 20% se destinó para la construcción de ferrocarriles. En esa época se compró ferrocarriles, se construyó ferrocarriles, líneas, ¿no? Por ejemplo, ferrocarril de Lima al Callao, de Tacna a Arica, ¿no? Y también de acá de Lima a La Oroya, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso ha sido un 20% nada más, ¿no? Luego un 8% para el pago de la deuda externa, ¿no? El Perú se había prestado dinero, por ejemplo, en las campañas libertadoras, ¿no?, de José San Martín, ¿no?, Simón Bolívar, se prestó dinero a algunos bancos, principalmente ingleses, ¿no?, y luego ya norteamericanos, y un 11% fue destinado para el pago de la deuda interna, ¿no? Muchos criollos habían prestado dinero al Estado peruano, principalmente en la época de la independencia, ¿no?, para continuar con estas campañas de liberación, ¿no?, ya sea por San Martín o ya sea por Simón Bolívar. Eh, un 7% se pagó a aquellos hacendados que tenían esclavos. Entonces el gobierno decretó pues que se liberen los esclavos, ¿no es cierto? Pero los hacendados exigían pues que por cada esclavo, bueno, tienen que pagar, ¿no es cierto?, una indemnización. Y el Estado peruano pagó esa indemnización. Pero aquí también, ¿no?, hay que tener en cuenta la corrupción que se generó. Muchos hacendados, ¿no?, digamos, pues inflaban el número de esclavos que decían tener. Tenían 50 esclavos y decían que tenían 80 esclavos, ¿no? Entonces ahí también aprovecharon, pues, digamos, el ingreso, ¿no?, de la venta del guano, ¿no? La clase criolla de esa época aprovechó de esa manera. Y en el caso de la deuda interna, les decía que muchos criollos, ¿no?, habían colaborado para que la campaña de Simón Bolívar y San Martín continúe, ¿no es cierto? Y habían hecho préstamos, ¿no? Familias adineradas, hacendados, comerciantes, la clase criolla, había prestado dinero, ¿no? Algunos autores dicen pues que Simón Bolívar les pedía cupos, ¿no?, a esa clase criolla. Pero la clase criolla les hacía firmar un documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una familia criolla, digamos, prestaba, por decir, 10,000 pesos, ¿no? Entonces, San Martín o Bolívar, bueno, firmaba un documento, este, eh, para que el prestamista, en este caso los criollos, pues tengan un documento más adelante, tengan que, digamos, reclamar, ¿no? Entonces, esas deudas vienen de esa época, ¿no? La deuda interna, ¿no? Pero aquí también se muestra pues un grado de corrupción enorme, ¿no? Muchos decían que habían, digamos, prestado, ¿no?, a las campañas de Simón Bolívar, etcétera, por decir 20,000 pesos de esa época, pero mediante algunos documentos decían, ¿no?, hemos prestado 30,000 pesos, ¿no?, de esa época. O sea, inflaban el préstamo, ¿ah? Inflaban el préstamo. Inclusive los historiadores dicen, se ha detectado que algunas familias de esa época, ¿no?, hacendados, criollos, ¿no?, presentaban un documento con la firma falsificada de San Martín y Bolívar, ¿no? Entonces, así es como se hicieron ricos muchas familias criollas de esa época, ¿no? Por la venta de esclavos, inflaban el número de esclavos, ¿no?
y falsificaban documentos diciendo que habían prestado pues para las campañas, ¿no? de la independencia, ¿no? Y eso es lo que se aprovechó. Y el gobierno los pagaba simplemente, ¿ah? O sea, no había tampoco una fiscalización, ¿no? Donde pudieran constatar a ver si esa firma es realmente de San Martín o de Bolívar. No había, simplemente se les pagaba nada más. Y algunas familias inclusive, ¿no? Tenían algún parentesco con un, digamos, funcionario del gobierno, con algún senador, con alguien que está ligado al Estado, al poder, bueno, también pues inflaba el precio, inflaba el préstamo y también cobraba igual, ¿no? Entonces hay muchos signos de corrupción en esta época. Si bien es cierto, el Perú tuvo una época de bonanza económica, ¿no? Llegaron grandes cantidades de dinero por la venta del guano, pero también, ¿no? También la clase criolla se aprovechó de esa situación también. Entonces, no solamente los consignatarios aprovecharon la venta del guano, inflando los precios o sacando mayor número de sacos de guano, sino también aquí los criollos también aprovecharon, ¿no? Esa condonación de la esclavitud y también el pago de la deuda interna. ¿Quiénes se beneficiaron con la venta del guano? Evidentemente, ¿no? La venta de guano se beneficiaron pues una pequeña clase social que viene a ser pues los criollos, ¿no? Los criollos son pues los hijos de españoles nacidos aquí en América, ¿no? Por eso en José Carlos Mariátegui que nos dice, ¿no? Las utilidades del guano y del salitre crearon en el Perú los primeros elementos sólidos del capital comercial y bancario. Esa clase social, los criollos, sí, se convirtieron en gente poderosa, familias poderosas, ¿no? Derrochaban el dinero, hacían fiestas, hacían competencia de fiestas inclusive, ¿no? ¿Quién hacía la fiesta más grandiosa, la fiesta más ostentosa, etcétera, etcétera? Así es. Dice también Mariátegui, el país se sintió rico. El Estado usó sin medida de su crédito, vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a las finanzas inglesas. Bien, acá quisiéramos aclarar algo, ¿no? Dice, el país se sintió rico, pero realmente, todo el país, todo el pueblo, los indígenas, llegó las ganancias de la venta del guano, los esclavos que había en esa época han gozado también de la venta del guano, y no es así, ¿no? Los únicos que gozaron de esa venta del guano, sacaron bastante provecho, son la clase criolla, ¿no? Algunas familias se han empoderado ahí, ¿no? Y con ese dinero, ¿no? Compraron pues haciendas, ¿no? Compraron algunas minas, ¿no? Y para la explotación de la caña de azúcar, que también tenía bastante, muy solicitado por los europeos, el algodón también igualmente, ¿no? Y así es como esta clase social, ¿no? Que hasta ahora nos gobierna también, ¿no? Porque esa clase que se enriqueció en esas épocas, ¿no? Continúa todavía, ¿no? Continúa ahí y eso es lo que vemos actualmente, ¿no? ¿Qué clase de burguesía se formó en el Perú? Según Mariátegui dice, se formó en el Perú una burguesía confundida y enlazada con su origen y su estructura con la aristocracia, formada principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes de la colonia. Aquí hay que precisar lo siguiente, ¿no? Los encomenderos eran aquellos españoles que se habían apoderado de grandes extensiones de tierra, inclusive se adueñaron de un pueblo, inclusive, con todos sus habitantes. Entonces, los habitantes, los indígenas, eran sometidos a trabajar en las minas de este señor encomendero o trabajar también en el campo, ¿no? Y así los explotaba, les pagaba una miseria y así los explotaba, ¿no? Pero dice también aquí Mariátegui, se formó una burguesía confundida, es decir, una burguesía que no sabía qué hacer con ese dinero,
¿ya? No sabía tanto dinero que habían logrado, amasado, fortunas, no sabían qué hacer. Empezaron a comprar, digamos, eh, terrenos de cultivo, se convirtieron en hacendados, principalmente en el norte del Perú, ¿no? Terrenos así de caña de azúcar, de algodón, etcétera. Entonces, esta clase social aprovechó bastante, pero hay que también aclarar, ¿no? ¿Realmente se formó una burguesía? ¿Realmente? ¿O simplemente se formó una clase social que se enriqueció? ¿No? Porque ser rico no significa que ya es un burgués, ¿no? Hoy en día los sociólogos hacen una cierta diferenciación. Por ejemplo, para Carlos Marx, ¿no? La burguesía es una clase social pujante, transformadora de su realidad, transformadora de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay que, digamos, aclarar el concepto, ¿no? ¿Qué es una burguesía realmente? ¿No? Eso lo vamos a ver luego más adelante, ¿no? Hay un historiador también norteamericano, Gregory Cushman, escribió un libro, Los Señores del Guano, ¿no? Y lógicamente en este libro pues analiza la época del guano que vivió el Perú, ¿no? Y sintetiza en una entrevista que le hicieron, sintetiza de esta manera: la edad del guano realmente merece su reputación de haber sido una era de mierda, afirma con certeza el historiador Gregory Cushman. Así es. La burguesía que se generó por la venta del guano nació del excremento. Es una burguesía peruana que tiene origen en el excremento, ¿no? Pero también podemos decir, es una burguesía de mierda también, porque solamente se ha contentado con el dinero que recibía. No ha logrado generar industrias, no ha logrado generar fábricas, ¿no? Se llenó de dinero, pero vivió a sus anchas. Pero transformar, hacer que ese dinero se invierta, digamos, en fábricas, en industrias, ¿no es cierto? No se hizo nada. Por eso, justamente, el calificativo, ¿no? Era una era de mierda, ¿no? Me parece que está bien calificado, ¿no? Para lo que hoy conocemos de nuestra burguesía. Jorge Basadre, Jorge Basadre, un tagneño, el más, digamos, insigne historiador de la República, del periodo republicano, define a esta época del guano y del salitre como la prosperidad falaz. La prosperidad tiene que ver pues con las enormes ganancias de la venta del guano. El Perú, ¿no? Era próspero, había una bonanza económica, pero dice también al costado falaz. ¿Qué significa? Una prosperidad falsa, una bonanza económica falsa. Así es. ¿Y por qué lo dice? ¿No? ¿Por qué lo cataloga de esa manera? Si bien es cierto que el Perú recibió enormes cantidades de dinero por la venta del guano, el Perú no se industrializó. La clase social dirigente de esa época, ¿no? Militares, el partido civil, los civilistas, ¿no? La clase criolla, ¿no? Simplemente tuvo una actitud de llevar el guano y vender, nada más, pero no tratar de industrializarlo, de mejorarlo o a partir del dinero generar otra clase de industrias, ¿no? Los criollos se beneficiaron. Es la única clase social que se benefició. Compraron haciendas, minas, Lima se convirtió en el centro del poder económico. Las regiones estaban completamente abandonadas, ¿no? O sea, la bonanza económica ya favoreció a Lima, pero no a todos los limeños, ¿no? Sino a una pequeña clase social.
que eran los criollos. Así es. Y luego ya, cuando ya se acaba el guano, ya el gobierno empieza a prestarse dinero, ¿no? Primero con los bancos ingleses, luego en bancos norteamericanos, y al final se endeuda tanto que el país entra en una bancarrota. Por eso que Jorge Basadre lo llama a esta época, ¿no? La prosperidad falaz, una bonanza económica falsa. Así es. Vamos a ver el cuarto capítulo de este primer ensayo, ¿no? Que trata sobre el carácter de nuestra economía actual. Acá tener en cuenta que José Carlos Mariátegui vivió hasta el año 1930, entonces los libros que él ha escrito, principalmente los 7 ensayos, ¿no? Narra los sucesos, los hechos, los acontecimientos que han ocurrido hasta su época, hasta el año 1926, 25, más o menos hasta ahí, ¿no? Nos describe cómo era el carácter de la economía hasta esa época del año 1930. Tener en cuenta aquí también lo siguiente, ¿no? En el año 1879, después de la época del guano, ¿no? Chile nos declara la guerra, ¿no? En el año 1879. Y como bien sabemos, esa guerra con Chile lo perdimos. Y ante esa situación, José Carlos Mariátegui nos dice lo siguiente. La derrota con Chile, ¿no es cierto? Se sobreentiende. No solo significó para la economía nacional la pérdida de sus principales fuentes, el salitre y el guano. Significó además la paralización de las fuerzas productoras, la depresión general de la producción y del comercio, la depreciación, la devaluación de la moneda nacional, la ruina del crédito exterior. Nadie nos quería prestar si no teníamos cómo pagarle. Los bancos, ¿no es cierto? No van a prestar pues a alguien que no te puede pagar, ¿no? Desangrada, mutilada, la nación sufría una terrible anemia. En la guerra con Chile, hay que recordar, nosotros, antes de la guerra con Chile, nosotros no limitábamos con Chile, limitábamos con Bolivia en la parte sur, ¿no? Bolivia sí limitaba con Chile. Pero en esta guerra, ¿no es cierto?, entre Chile, Bolivia y Perú, Chile se apoderó de territorios de Bolivia, ¿no? La zona de Antofagasta, toda esa región de Antofagasta era de propiedad boliviana. Chile se apoderó de eso. Y luego se apoderó de Tacna y Arica, ¿no? De Tacna pertenecía a la región de Tarapacá, ¿no? Y Tarapacá, Arica y Tacna estuvieron cautivas, ¿no es cierto?, eh, por el gobierno chileno. Luego ya después, mediante un plebiscito, ¿no? Se decide el destino de estas dos ciudades, ¿no? Chile se quedó, perdón, Arica se quedó con Chile y Tacna regresó pues al Perú. Por eso que los los 28 de agosto, el 28 de agosto de 1929, Tacna regresa al seno de la patria, ¿no? Por eso que en Tacna se celebra el 28 de agosto como Día de Tacna, ¿no? Día de la reincorporación, ¿no? De Tacna al seno de la patria. Por eso que dice acá, la nación estaba desangrada, mutilada, nos habían, ¿no? Nos habían quitado pues enormes extensiones de nuestro territorio, ¿no? Tarapacá y, y Arica, ¿no? Inclusive los chilenos quisieron llegar inclusive hasta Moquegua, inclusive, ¿eh? Pero bueno, ya eso es otra historia también, ¿no? Acá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En la guerra con Chile, ya esta guerra ya estaba planificada ya. La burguesía chilena, la burguesía chilena, ya consciente de su condición económica de sobrevivencia, Chile necesitaba recursos naturales,
¿ya? Porque Chile, la región de Antofagasta, la región de, mejor dicho, de Santiago de Chile, de Valparaíso, mejor dicho, era una colonia también española, ¿no? Así como el Perú, Argentina, ¿no es cierto? Fueron colonias, fuimos colonias españolas, ¿no? Chile también. Pero Chile era una colonia que no tenía mucho, digamos, trascendencia, ¿no? O sea, era una colonia sin importancia para la corona española, ¿no? Sabían que ahí no había muchos recursos que explotar, ¿no es cierto? Aquí en Perú se concentró, digamos, el poderío español, ¿no? De acá sacaron oro, plata, ¿no? Como ya lo dije en la clase anterior, ¿no? De la mina de Potosí, que pertenecía al Perú en el virreinato, que hoy pertenece pues a la región de Bolivia, de la mina de Potosí, la corona española, los españoles se llevaron 20.000 toneladas de plata, 20.000 toneladas, ¿no? Entonces, eso no es poca cosa, ¿no? Pero en Chile no había recursos, pero la clase criolla chilena necesitaba sobrevivir y una manera era pues apoderarse de recursos naturales de otros países, ¿no? Ya tenía planificado ya un plan para poder, digamos, apoderarse del salitre de Antofagasta, de Arica, esa zona, ¿no? Y es por eso que declaró la guerra, ¿ya? De antemano, ya de muchos años antes, ya Chile se estaba preparando para la guerra. Había comprado dos buques, ¿no? Nuevos de guerra, ¿no? Había comprado armamento nuevo también. En cambio, la, la casta criolla peruana no lo hizo. Vivió en el derroche, ¿no? Por eso es muy importante diferenciar, ¿no? ¿Qué es una burguesía y qué es una clase rica o millonarios, ¿no? Entonces hay una enorme diferencia ahí, ¿no? Los historiadores, los sociólogos sobre todo, hacen esa diferenciación, ¿no? No podemos llamar burgués, a cualquier rico millonario. No es así. Bien. También, por ejemplo, se construyó ferrocarriles en la época del Guano. ¿Pero por qué se construyó ferrocarriles? ¿Será para poder trasladar a las gentes de Lima al Callao y de acá de Lima a la sierra, a Junín, a La Oroya, a Cerro de Pasco? ¿No? ¿Era esa la finalidad de la construcción de los ferrocarriles? Bueno, acá, por ejemplo, Mariátegui nos aclara algo, ¿no? Por eso que es muy importante las lecturas de Mariátegui y hay que también contextualizarlo y analizarlo, ¿no? A profundidad. Dice, la economía peruana consiguió alguna ayuda para su convalecencia. Ya estábamos saliendo de la guerra, ya terminó la guerra, ¿no? Estábamos en bancarrota, totalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que Chile llegó hasta Lima, ¿ya? Hay batallas con Chile, ¿no? En Miraflores, en esa zona, en San Juan, ¿no? Llegó también hasta el norte, ¿ah? La expedición Lynch, ¿no? Llegó hasta el norte, quemó las haciendas azucareras, algodoneras, ¿no? Con la finalidad de presionar a la oligarquía peruana. Y hay historiadores que dicen, ¿no? Que la oligarquía peruana se reunió con la oligarquía chilena con la finalidad de que la oligarquía chilena se apodere del Perú, pero no de todo el Perú, sino de la costa solamente, ¿no? Había un acuerdo en que estas dos oligarquías, peruana y chilena, ¿no? Formen un solo país, pero la costa nada más, no la sierra. Bueno, eso es un video donde justamente el historiador, eh, no recuerdo el nombre ahorita, ya murió hace algunos años atrás, menciona eso, ¿no? Bueno, dice acá, la economía peruana consiguió alguna ayuda para su convalecencia, ¿no? Para la bancarrota, alguien nos ayudó, ¿no? La terminación del ferrocarril a La Oroya abrió al tránsito y al tráfico internacionales, permitiendo la explotación en vasta escala de su riqueza minera. Entonces, aquí nos damos cuenta justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las potencias Inglaterra, Estados Unidos, ¿no?
querían que el Perú termine de construir el ferrocarril a Loroya y luego de ahí también a Cerro de Pasco. Es con la finalidad de llevarse los minerales que se producían en Cerro de Pasco. No era tanto pues como para trasladar a las personas, facilitar, digamos, el tránsito, ¿no? Del centro hasta Lima, no es así, sino llevarse las riquezas minerales, ¿no? Hasta el puerto del Callao. Con esa finalidad es lo que se ha construido los ferrocarriles, ¿no? Más que otra cuestión. En el último capítulo de este primer ensayo, José Carlos Mariátegui habla de la economía agraria y latifundismo feudal. Dice, la clase terrateniente no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista, patrona de la economía nacional. La minería, el comercio, los transportes se encuentran en manos del capital extranjero. Los latifundistas se han contentado en servir de intermediarios. Digamos, esta nota, ¿no? Este escrito, parece que Mariátegui lo hubiese escrito ayer o la semana pasada, ¿no? Dice, la minería, el comercio, los transportes se encuentran en manos del capital extranjero. Las minas que tenemos aquí en Perú, ya sea las minas de cobre, de plomo, de hierro, ¿no? De oro. ¿Quién se encuentra? ¿Quiénes son los dueños de esas minas? ¿No? Capital extranjero. El comercio, las grandes tiendas, ¿no? Comerciales que abundan en Lima y en las regiones. ¿Quiénes son los dueños? El capital extranjero. Las cadenas de farmacias, de boticas, ¿quiénes son los dueños? Capital extranjero. Nos damos cuenta que, mire, esto lo he escrito hace más de 100 años, ¿no? Y parece que está describiendo la realidad actual, ¿no? El transporte, acá por ejemplo, es un caos el transporte, pero esta línea del metropolitano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué capitales son? ¿Son capitales peruanos? ¿No? Entonces creo que muy bien lo dijo la compañera Geraldine, ¿no? Nos invita a una reflexión, ¿no? Una reflexión, teniendo en cuenta, pues, objetiva, ¿no? En base también a lo que nos ha enseñado Carlos Marx, ser objetivo. Las cosas no suceden de un momento a otro, tiene su condicionamiento, ¿no? La parte externa, la parte interna, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Reflexionar entre todos, ¿no? Lo que nos ha dejado, pues, José Carlos Mariátegui. Los latifundistas se han contentado en servir de intermediarios. Actualmente, la clase criolla, la burguesía peruana, tiene esa actitud de servilismo, ¿no? Abre las puertas al capital extranjero, ¿no? Da algunas leyes en favor del capital extranjero. Hace constituciones políticas para favorecer al capital extranjero. Y es por eso que hay necesidad de cambiar la Constitución, porque en uno de los capítulos de la Constitución, ¿no? Habla sobre los contratos ley, ¿no? Cualquier contrato de una empresa extranjera con el Perú no se puede, digamos, arreglarlo ya, ¿no? Ese contrato se tiene que cumplir, ya sea por 20 años, 30 años, ¿no? No hay modo es una ley, ¿no? Y está, digamos, favorecido por la Constitución, ¿no? Y eso es un tema también muy importante que más adelante quizás lo podemos tocar también. Dice también, ¿no? Pesan sobre el propietario criollo la herencia y la educación española. La herencia y educación española, o sea, el retraso, ¿no? Una forma de pensar de las épocas, digamos, feudalista, ¿no? De las épocas esclavistas, ¿no? No hay una revolución en la educación, no hay una revolución en el pensamiento, como ha sucedido en otros países, ¿no? En la misma época que se hizo la independencia, Perú, Argentina,
¿Qué país ha logrado mayor productividad? ¿Qué burguesía, no es cierto, digamos, se ha transformado más a su país? ¿La burguesía peruana o la burguesía argentina? Los que han ido a Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Hay subterráneos, ¿no? Trenes, también en la parte en la superficie también que te llevan a cualquier sitio. Trenes para todo sitio, ¿no? Y eso ya hace más de 30 años, 40 años atrás. Nosotros apenas tenemos un tren, ¿no? Y eso que no tiene, no abarca tampoco todos los distritos, ¿no? Entonces hay que hacer una comparación, ¿no? ¿Qué burguesía ha sido más pujante, más revolucionaria en ese aspecto? Por último, ya para terminar, tenemos burguesía en el Perú. Mariátegui, por ejemplo, nos dice, ¿no? Se creó una burguesía confundida, nos dice, ¿no? Una burguesía que no sabía qué hacer. ¿Realmente tenemos una burguesía en el Perú? ¿O tenemos millonarios? ¿O tenemos ricachones? ¿No? Ahí, por ejemplo, pueden ver ustedes en ese cuadro, ¿no? Los empresarios más ricos del Perú, ¿no? El grupo Intercorp, Credicorp, el grupo Gloria, ¿no? Etcétera, ¿no? Mariátegui nos dice lo siguiente: el capitalista, o mejor dicho, el propietario criollo, tiene el concepto de la renta antes que el de la producción. El capitalista peruano, el capitalista criollo de nuestro país, ¿no? Para él, lo primero es vivir de la renta. ¿Qué es vivir de la renta? ¿No? ¿Qué es una clase social rentista? ¿O qué es un país rentista? Un país rentista es aquel que solamente vende su materia prima. ¿Ya? Vende su materia prima, nada más, no la transforma. Por eso dice, ¿no? El concepto de la renta está antes que el concepto de la producción. No la transforma, ¿ya? No saca más provecho de esa materia prima. Actualmente en Perú, igual que en la época del guano, ¿no? Los capitalistas, accionistas, igual que junto con otros capitalistas extranjeros, ¿no? Son dueños de los recursos naturales. Sacan el mineral, lo concentran en los centros metalúrgicos y lo llevan al Callao y lo venden, pero no lo transforman. Siendo segundo productor de cobre a nivel mundial, ¿no? Nuestro país debería tener grandes fábricas que transformen el cobre. Somos como el cuarto o quinto productor de oro a nivel mundial. Tendríamos que tener también cadenas de joyerías de oro, de plata, ¿no? Y venderlo al extranjero, ¿no? Pero no lo tenemos. Entonces, por eso hay que tener, digamos, hacer la diferencia, ¿ya? Una clase burgués, la burguesía, como dice Marx, es una clase revolucionaria, es una clase que tiene un poder de organizar, de transformar, de crear nueva tecnología, nuevas industrias, ¿no? Nuevos artículos para poder venderlos al extranjero y sacar provecho de eso, de esa venta, ¿no? Y así también, al tener mayor cantidad de fábricas, de industrias, generar también mayor fuente de trabajo. Pero no lo tenemos. No existe esa clase. Por eso dice lo siguiente aquí, Mariátegui, ¿no? El sentimiento de aventura, el ímpetu de creación, el poder organizador que caracteriza al capitalista auténtico, se refiere ahí a la burguesía, son entre nosotros casi desconocidos. No existe esa clase transformadora, no existe esa clase revolucionaria que necesita. Tenemos enormes recursos naturales, pero la clase dirigente que hasta nos ha gobernado, ¿no es cierto? Nos ha gobernado hasta ahora, ¿no? Es justamente una clase servil, ¿no? Abre las puertas al capital extranjero y solamente vende, ¿no? Tiene un pensamiento rentista, vende nada más, ¿no? No la transforma, ¿ya? Entonces, no tenemos una burguesía pujante,
No, no tenemos una burguesía tal como lo señala pues Carlos Marx. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Esto es un tema bastante fuerte, ¿no? En la parte económica, en la parte política. Creo que como militantes de un partido de vanguardia como es Perú Libre, tenemos que estar siempre reflexionando ante lo que nos deja pues el legado en sus libros, ¿no? José Carlos Mariátegui. Muy bien, compañera Geraldine, hasta acá sería mi participación, ¿no? Creo que ya hay una segunda parte de esta conversatorio, ¿no? Creo la participación de los compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia, profesor Adrián, y a todos los compañeros que nos han acompañado esta noche. Vamos a pasar a la segunda parte de este conversatorio, que es la ronda de preguntas o intervenciones sobre el tema que se ha expuesto, por favor. Algún compañero que desee participar puede levantar la mano o escribir en el chat para darle pase. Buenas Muy noches, bien, el profesor. compañero William. 2 minutos, por favor, para hacer una pregunta. Adelante. Sí, quisiera hacer una pregunta al compañero. En primer lugar, felicitarlo por esta didáctica exposición del capítulo económico de los 7 ensayos. En realidad son cosas bastante desconocidas, ¿no? Por el público en general. Sobre todo con respecto al contrato sobre el guano y el salitre, donde el gobierno peruano, el Estado peruano, recoge un 94% de las ganancias y solo deja el 6% eh, para la empresa o el capital extranjero, ¿no? Yo quisiera preguntarle al compañero Adrián si esto es posible hoy en día, manejar esos márgenes de ganancia para el Perú. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? O algún aporte también podría ser. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Siga. Compatriota, buenas noches. Siga, buenas noches, siga. Con respecto al tema del guano de Isla, del salitre, estamos hablando sobre el periodo de la guerra Perú con Chile, ¿no es cierto? Y también lo que aporta José Carlos Mariátegui. Pero yo quisiera poner un punto de vista personal con respecto a lo que en esos años pasaron, ¿no? La casta política, como bien claro lo detalla la participación, se enriquecieron ellos. La provincia, como siempre, quedaron marginadas al olvido. Yo quiero trasladar esa experiencia de esos políticos de antes
a la actualidad con los políticos actuales, 130 congresistas, que no les interesa el país, siguen con la misma práctica de esos años, vendiendo y hipotecando, endeudando más al país a costa del hambre, la miseria, el desempleo y la falta de seguridad ciudadana. Yo quisiera aportar de que estos llamados congresistas que se hacen llamar defensores de la patria, hoy en día salen a la palestra con cálculos políticos, tan solo porque saben que con la nueva, eh, con las nuevas leyes que ellos mismos han dictado, son los llamados a ser senadores. Eso es una forma miserable, lo digo así indignado, porque nada ha cambiado. Han cambiado solamente para ellos, para su entorno económico y entorno partidario. Entonces yo llamo una reflexión a los que me están escuchando y especialmente me imagino que llega se puede decir, a los representantes del partido. Yo como militante indignado de veras por la actitud de ellos contra los peruanos, que muy pocos se expresan de repente por falta de interés, porque se sienten atemorizados en una forma mediocre. Entonces yo levanto la voz de esta manera. No puede ser que sigamos con la misma historia del pasado a la actualidad. Pongamos freno, pongamos un poco más de patriotismo y golpearnos el pecho y decir, sí, estoy haciendo por las grandes mayorías. Y no solamente llenarse los bolsillos ellos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Compañera Delia. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, compañero, camarada Adrián. Felicitarle por su exposición. Y bueno, considerar, ¿no?, que sí es cierto que esta clase burgués, según se observa, no es capaz de producir y solamente eh, vulnera, pues, muchas riquezas, que son inclusive terrenos de gente que por decir en la sierra, ¿no? Tienen ese terreno y en ese terreno justo hay una mina y pues quieren quitárselo. Entonces se ve de esta manera que desde hace mucho tiempo hasta la actualidad solamente venden, concesionan como tales como la luz, y ahora están en esto de vender prácticamente el agua, el petróleo, y todo sigue el mismo círculo, ¿no? No ha cambiado, muy a pesar que hay tecnología. Tenemos la tecnología de punta a nivel internacional, a nivel nacional, hay gente que es proba en eso, y sin embargo no quieren transformar esta materia prima y producirla de esa manera para poderla vender al extranjero, porque tenemos un excelente material o recurso humano que podría hacerlo, como hace muchos años se producía también autos, ¿no? Bueno, ese sería mi aporte y a lo que he llegado según lo que usted nos ha después. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Algún compañero, compañera más? Sí, compañeros, buenas noches. A la pregunta, una pregunta, compañero Adrián, ¿existe en la actualidad la burguesía en el Perú? Gracias. ¿Alguien más? Sí, compañero. Siga, siga. Ya, buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos también, compañeros. Felicitarlo, compañero Adrián, por su exposición. Realmente, la vez pasada no tuve ocasión de felicitarlo porque tuve problemas técnicos con mi aparato. Entonces, más que nada, bien nutrido su exposición, ¿no? No solamente se aboca al texto de Mariátegui, sino también trae más anexos de otros autores también, ¿no? En este caso, yo podría aportar algo también, ¿no? Por ejemplo, en mi paso por la universidad de ingeniería, siempre había ese debate, ¿no? La antigüedad de la universidad, ¿no? Pareciera si la facultad de minería o la facultad de civil, ingeniería civil,
cuál era la primera, ¿no? Parece que en el año 1800 tantos, 76 creo que fue la Facultad de Minería la primera que se integró, ¿no? De la Escuela de Ingenieros pasó a ser universidad, fue la primera que se estableció, ¿no? Justamente para la construcción del tren hacia la Oroya, ¿no? O sea, eso fue el fin también principal de, bueno, se contrató a Eduardo de Havish, ¿no? Para que viniera al Perú a fundar la universidad, pero más que por un hecho de enseñanza, ¿no? Y de todas las facultades que tenemos hoy en día, ¿no? Sus primeros facultades, ¿no? En esas épocas eran solamente la de civil y sobre todo la de minería, ¿no? Que era a lo que habían venido acá los extranjeros, ¿no? Incluso yo estando allá en Cerro de Pasco, me dicen que allá primero llegó la luz, antes que en Lima todavía, ¿no? O sea, ahí ya llegó todo, inclusive el internet que ha llegado ahora en estas últimas épocas, primero ha llegado a Cerro de Pasco, dicen, ¿no? Y gracias a la minería, o sea, era como un complemento más para su explotación minera, ¿no? En ese sentido, hasta el día de hoy, ¿no? Se nos sigue diciendo, ¿no? Por el bien del Perú, ¿no? Incluso también me acuerdo que Alan García hizo un contrato para los celulares, ¿no? Para dejar la forma analógica del teléfono y traer el teléfono digital, ¿no? Que es el celular, ¿no? Y que dio un montón de prerrogativas, bueno, y mal que bien, ahora todo el mundo tiene celular, ¿no? Por lo menos la mayoría, ¿no? Pero no es por un fin, ¿no? Altruista, ¿no? Para el ciudadano, sino es por algún método de control más bien que nos tienen ahora con estos aparatos, ¿no? Que sirven tanto para el bien como para el mal, ¿no? También, bueno, otro aporte respecto a lo que conozco sobre la burguesía, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, hay tres tipos de burguesía, ¿no? La burguesía comerciante, la burguesía financiera, ¿no? Son los ricos que tienen su dinero. Y la otra burguesía, que es la progresista, bueno, en todo caso la que genera trabajo es la burguesía industrial, o sea, la rama de ingeniería, ¿no? Que también es parte de la burguesía, pero es la que realmente debería generar trabajo, porque no hay, no hay industria prácticamente, ¿no? La industria pesada, que es la que realmente nos importa, ¿no? Porque las otras industrias son afines, son ramas, pero la industria pesada no tenemos, ¿no? Se dice que es más fácil comprar a China que hacer industria acá, ¿no? Porque ya no tienen controlado con los costos, ¿no? En ese sentido, Mariátegui siempre menciona ahí en este texto, en el primero, de que es el indio, o sea, ¿no? Los criollos, los mestizos, los que han nacido acá, ¿no? Descendientes de esas culturas anteriores, originarias que tenemos, los que no han llegado, no han pasado de esa etapa feudal a la etapa capitalista, ¿no? Incluso ahí menciona, compañero Adrián, que dice que somos las 4/5 partes de Perú. O sea, eso todavía está vigente, ¿no? Está vigente todavía que somos las 4/5 partes de Perú, somos los mestizos, los indios, ¿no? De herederos, eso, lo que estamos habitando, o ya se ha cambiado esa proporción, ¿no? Bueno, ese dato es antiguo, ¿no? 4/5 partes, ¿no? No sé cómo estará el dato actualmente, ¿no? Eso es todo, compañero Jan, muchas gracias, hacia adelante, gracias. Muchas gracias. Compañera Yolanda. Muy buenas noches con todos y agradecer a todos los que están conectados en este momento, ¿no? Yo creo que todos estamos aprendiendo poco a poco con esta charla que usted nos está brindando, compañero Adrián, felicitarlo, ¿no? Y siempre yo que he conversado con usted le he dicho siempre, ¿no? Que usted siempre está tratando de enseñarnos, tratando de que también de alguna u otra manera las cosas cambien, la situación o enseñándonos, ¿no? Como lo estoy haciendo en este momento. Yo llegué tarde, y pido disculpas, estuve trabajando y ingresé un poco tarde, pero me pareció un poco, para mí, parecer cuando en la parte que usted comentó de que pareciera que Mariátegui estuviera hablando como en estos tiempos, ¿no? Cuando una parte nada más de personas se beneficiaron con la ganancia o con la explotación de aquel entonces del salitre. Y yo creo que también eso les digo a todos, ¿no? Así seamos pocos en este momento. Yo creo que si yo analizo, ¿no? De que no tanto comparo de que el tiempo, o sea, ahora en que estamos en este año, yo creo que el ser humano es parte del problema aquí. ¿Por qué? Porque nosotros como personas a veces actuamos
son de solamente pensar en nosotros, en un beneficio personal, ya sea políticamente, ya sea en muchos aspectos. Entonces yo creo que es una reflexión, yo como madre, como persona que recién ingresé en la política y caminando, viendo tantas necesidades de muchas personas, de vivir en un distrito tan pobre y a pesar que uno puede tener un poco de, ¿cómo le digo?, de un poco de comodidad, vemos que hay muchas personas que no las tienen. Entonces, es cierto, solamente una parte se beneficia, pero si esas personas realmente, eh, no creo que cambien la mayoría, porque en estos momentos no estamos dominados prácticamente por personas que están tomados en el poder, solamente para ellos, ¿no? Sean empresarios, sean políticos, ¿no? Yo creo que aquí la reflexión mía es de que si el ser humano no cambia, no se pone en zapato de las personas que tal vez no tengan la oportunidad, que este gobierno y anteriores gobiernos no les brindan un servicio, no sienten por las personas que más necesitan, que menos oportunidades tienen. Esto no va a cambiar, ¿no? Y esas personas siempre es un círculo donde ellos solamente piensan en ellos, piensan en beneficiarse de ellos y más no le importa el resto. Entonces nosotros debemos cambiar eso como periodistas, ¿no? Como personas que pensamos como Mariátegui, que seguimos esa línea, que pensamos en Carlos Marx. Yo les diría ponerlo en práctica, como siempre una vez lo dije, ¿se recuerda usted, señor Adrián? Cuando empezamos en la primera reunión y nos explicaron con la Sagrada Familia. Entonces yo creo que esto no va a cambiar mientras que nosotros no cambiemos, ¿no? Tal vez esté mal o tal vez sea una opinión mía, pero mientras que el ser humano piense solamente en sí mismo y no piense en los demás, ¿no? Yo creo que también esto no cambia. Y qué bueno que hayan estas charlas para poder seguir aprendiendo, comprendiendo más, porque aquí nadie es perfecto, aquí nadie es más sabio que otro, aquí nadie más es porque ser sea profesional o esto, no, porque yo creo que cada persona se desarrolla de diferentes formas y tiene diferentes virtudes, diferentes dones, pero no porque tal vez uno tenga una profesión o uno tenga mayor años en política o uno pueda minimizar a otros o pueda, ¿no? Pueda ser uno mejor que otro. Yo creo que todos estamos en el camino de aprender. Muchas gracias, compañeros, a todos, y les pido pues que seamos el ejemplo y seamos los líderes, seamos las personas que realmente cambiemos a nuestro país. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera más que quiera participar? Creo que no. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que han participado con sus reflexiones, con sus preguntas, y eso es lo importante, ¿no? De este conversatorio. Ya no es un monólogo, no es un que a uno tiene que escucharlo, ¿no? No es así, sino que también la voz de ustedes, la participación de ustedes también es muy importante, ¿no? Se valora también. Como dijo la compañera Yolanda, ¿no? Nadie es más sabio que otro, ¿no? Todos vamos aprendiendo en el camino. Quien habla no es un especialista en historia o en filosofía, no, en política, ¿no? Yo soy un profesor de química que me gusta leer y trato de alguna manera también, por mi experiencia de dictar clases en una academia, bueno, trato de hacer de la mejor manera que sea didáctica mi explicación. Quizás también por ahí tengo algunos inconvenientes en la fluidez, porque cuando uno no está acostumbrado a un temario, que es muy distinto de dictar mi curso, entonces siempre hay una pequeña inconveniente en ese sentido. Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de realizar algún conversatorio y hacer alguna ponencia, ¿no? Y esto es una clase, este es un conversatorio abierto para todos, ¿no? Eh, Sobre el contrato del guano, ¿no? Que pregunta el compañero Wilson, ¿no? ¿Es posible actualmente hacer un contrato como se hizo en esa época? Bien, en el gobierno de Ramón Castilla
se hizo este contrato de consignación con una casa muy importante de Inglaterra, la casa Gibbs, ¿no? Anthony Gibbs, se hizo este contrato de consignación, en el cual el Estado peruano percibía el 94% de las ganancias y la compañía Gibbs el 6%, ¿no? Y a pesar de eso, había buena ganancia también para ellos, ¿no? Pero actualmente es posible realizar un contrato más o menos de esa índole, pregunta el compañero Wilson, ¿no? Claro que sí, y hay hechos que ya se han demostrado. Por ejemplo, en el gobierno del compañero Evo Morales, ¿no? Ha realizado digamos, la nacionalización de los hidrocarburos, del gas natural, ¿no? De Tarija, nacionalizado también sus reservas de petróleo y las compañías extranjeras, los capitales extranjeros han tenido que realizar nuevos contratos, pero ya bajo otras condiciones, bajo el gobierno, ¿no es cierto?, de este compañero Evo Morales, ¿no? De acuerdo a lo que ya conocemos, ¿no? Un 70% de las ganancias es para el Estado boliviano y un 30% es para el capital extranjero. Y aún así, el capital extranjero va ganando, gana todavía. Es rentable para ellos todavía. Lo que pasa, eso va a depender del gobierno, va a depender de la visión, ¿no es cierto?, de la clase política que gobierna en un país, ¿no? De acá de 20, 50 años o 100 años, ¿dónde queremos que el Perú esté? ¿Cómo queremos que el Perú se encuentre de acá a unos 50 o 100 años? Hay que tener visión de futuro. Y esa visión de futuro le corresponde principalmente a la clase política gobernante, ¿no? Pero no hay que dejarlo tampoco totalmente libre, ¿ya? El pueblo también tiene que organizarse también, tiene que reflexionar también, porque una buena parte, digamos, de la corrupción que existe en el Perú es también por culpa nuestra. No nos hemos metido en política, no nos interesaba la política, porque también han jugado intereses de la burguesía, ¿no? Todos los días nos llenan la mente de que la política es mala, la política es corrupta, la política es corrupción, la política es nefasta, ¿no? Y no es así, necesariamente no es así. Porque si nosotros nos alejamos de la política, ¿quién se va a meter en política? Se van a meter pues los ladrones, los corruptos, ¿no? Y eso es lo que nos ha gobernado hasta ahora. Entonces, es posible realizar un contrato de otra naturaleza favorable para el Perú, pero para eso, en la realidad peruana, hay que cambiar la constitución, porque la constitución minimiza al Estado. Al Estado lo ha convertido en un simple espectador de los sucesos económicos, políticos, sociales que están ocurriendo hasta ahora, ¿no? Hay necesidad de cambiar la constitución. Y es por eso que el Partido Perú Libre, ya desde el año 2016 o más antes, ya estaba proponiendo pero hay también una clase poderosa que se ha empoderado en los últimos años, que no solamente son los partidos políticos de derecha, sino también el poder mediático, también el poder, la fiscalía, el poder judicial también, ¿no? Este sistema le favorece, pero hay que pelear por eso, ¿no? Tenemos un partido de vanguardia, pero también para que este partido sea más pujante, ¿no? Necesitamos también una militancia reflexiva, una militancia que esté enterada de los sucesos, ¿no? No solamente una militancia bien formada académicamente, ¿no? Es muy importante tener, ¿no?, militantes, pues, que estén formados académicamente, ¿no? Ingenieros, abogados, doctores, que tengan su maestría en política, en economía, en, 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 en la especialidad de minerales, de ecología, etcétera. Pero yo considero más importante también una militancia reflexiva y honesta,
una militancia honesta, gente honesta que esté a cargo de las riendas del Perú, ¿no? Es posible, sí es posible, compañero, tener contratos más favorables para nuestra patria, ¿no? Y ya lo han demostrado ya Bolivia en ese aspecto. Lo otro, decía la compañera Delia sobre la tecnología. El compañero físico nuclear Modesto Montoya, que también creo que ejerció el ministerio, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo, decía él, ¿no? Sin tecnología, sin innovación, el Perú está destinado simplemente a ser saqueado de sus recursos naturales. Con tanto producción de plata, de cobre, de hierro, el Perú está para ser grande. Ya en la época del guano, ya hubo una gran oportunidad de industrializar el Perú. Y en la época actual, con la venta del cobre que sube, cada vez sube, ¿no? Porque los países industrializados, como China, por ejemplo, necesita del cobre, necesita del hierro, ¿no? No aprovechamos. Tenemos una clase política que no tiene visión de Perú, visión de futuro, ¿no? No se ha proyectado para de acá 50, 100 años, ¿no? Eh, y eso se ve, se palpa, por ejemplo, digamos, en lo que es el transporte. Los que vivimos en los conos, en las periferias, ya sea Villa El Salvador, Pachacama, Santa Anita, ¿no? Caraballo, etcétera, ¿no? Llegar al centro de Lima y ir a nuestro trabajo, 2 horas mínimo. Ida y vuelta 4 horas. Fíjate, en un mes, ¿cuántas horas perdemos? ¿No? Porque no se ha visto una visión de transporte, pues, ¿no? No hay una planificación de transporte a futuro, ¿no? Y en ese sentido estamos muy retrasados, ¿no? Entonces, la tecnología es muy importante. Las universidades están obligadas a hacer tecnología, ¿no? E innovar, pero para eso se necesita justamente una clase revolucionaria. Y esa clase revolucionaria es la burguesía, ¿no? Pero no tenemos una burguesía, tenemos ricachones, pero que no piensan, que no tienen visión de futuro, porque ellos van a ir a vivir pues a otro lugar, se irán a España, a Estados Unidos, se irán a Inglaterra, ¿no? No toman, no lo consideran a Perú como su terruño, ¿no? Igual sucede con los criollos de la época después de la independencia, no se sentían peruanos, se sentían españoles, ¿no? Pero se necesita pues justamente, ¿no? Gente que ame el Perú, ¿no? Que sea más pujante en ese sentido, ¿no? Y yo estoy seguro que se va a formar, se está formando ya, ¿no? Una burguesía quizás provinciana, lejos de esta burguesía limeña que pues no ha sabido justamente tomar las riendas, ¿no? Del Perú. No se siente burguesía, ¿no? Por eso dice Mariátegui, ¿no? Es una burguesía confundida, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Em, con esto también respondería la compañera Mabel, ¿no? ¿Existe burguesía aquí en Perú? Bueno, no se trata digamos, pues, de que en los libros aparece, ¿no? La burguesía, digamos, bancaria, financiera, como lo llaman, ¿no? La burguesía industrial, ¿no? De título, de nombre nada más. Pero ¿hay industrias acá para decir una burguesía industrial? ¿No? Existen industrias, fábricas, ¿no? ¿Fabricamos un alfiler? Creo que ni eso fabricamos, ¿no? Entonces, falta eso, ¿no? Innovación, falta una ambición, ¿no? De renovar las industrias, renovar la manufactura, renovar la maquinización. Hoy en día que vivimos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente el Perú vive esa inteligencia artificial, ¿o es Europa el que va a sacar provecho de eso? ¿O Estados Unidos? ¿No? Los celulares, todo el Perú tiene celulares, todos podemos manejar la tecnología actual.
La tecnología ha llegado a un pequeño grupo, ¿no? Que tiene capacidad de comprar, ¿no? Esta tecnología, los celulares, las computadoras, pero no todos han llegado al celular. Y eso se ha comprobado pues ahora en lo que es el COVID, ¿no? Las clases, ¿no? No se ha podido realizar por la falta de conectividad. Entonces, si bien es cierto que estamos en la época de la inteligencia artificial, en la época de la tecnología, ¿no es cierto?, de la comunicación, pero no todos los peruanos gozamos, ¿no? Las comunidades indígenas, las comunidades amazónicas, ¿no? No llega ahí esa tecnología. Eh, con respecto a- al cambio, ¿no? Cambiar, la gente puede cambiar. Todo cambia, compañeros, todo cambia. Lo que sucede también es que el cambio no va a llegar pues del cielo. Los cambios tienen que ser producto de nuestro esfuerzo, ¿no? Marx decía, ¿no? El hombre es un transformador. El hombre cambia la naturaleza, transforma su realidad, pero para eso tenemos que organizarnos. Primero tenemos que tener conciencia de nuestra situación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestro distrito? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué sucede en el Perú en cuanto a lo que es tecnología, en lo que es educación, en lo que es ecología? ¿Qué sucede, por ejemplo, en toda América, ¿no? Latinoamérica? ¿Qué está sucediendo en otros países, ¿no? O a nivel mundial, ¿no? Entonces hay que reflexionar bastante sobre eso, ¿no? Pero si solamente nos dedicamos a nuestros problemas personales, a nuestras situaciones, que también es válido, porque también tenemos que trabajar, sustentar a una familia, tener ingresos, lo mínimo siquiera para sobrevivir, subsistir, ¿no es cierto? Pero es importante también meternos en política, reflexionar en política. Y esto justamente es un espacio en el cual los compañeros, las compañeras pueden participar y dar su opinión, equivocado o no, pero lo dan, no tienen la libertad de hacerlo, ¿no? En ese sentido, yo les agradezco mucho su participación y si por ahí se me olvidó algo, bueno, mil disculpas y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que se han, bueno, que han participado, ¿no? Y están en la sala virtual. Muchas gracias. Pequeño paréntesis, por favor. Ya, compañero, siga. Bueno, tampoco yo le he felicitado a usted, compatriota, Adrián. Felicitarle, ¿no? Por difundir el conocimiento histórico, que de una u otra manera todos quizás hemos llevado historia, pero con el transcurrir del tiempo nos olvidamos. Pero es cuestión de retomar. Con respecto a lo que usted menciona sobre qué hacer, ¿no? Y yo también pregunto, ¿qué hacer? No solamente bastaría eh, escuchar virtualmente, ¿no? Yo sugiero lo siguiente: conversatorios en las plazas, en los mercados, en diferentes lugares. Hagamos como los evangelistas lo hacen, ¿no? Tenemos que aprender a evangelizar políticamente a nuestros hermanos, al pueblo que cada día expresa de, de las religiones, de los fenómenos psicosociales, de la propia prensa. Hay que decirlo con lo que corresponde, ¿no? Con la prensa basura, ¿no? Que en vez de educar, lo aliena. Entonces, como repito, tenemos que hacer ese trabajo de campo, educación política, porque caso contrario, todo queda, como dice, casi al vacío. Volantes, pintas a nivel nacional acerca de la seguridad ciudadana y algo más. Es como que a los políticos también hay una mano candente que le dice: usted no menciona sobre la deuda externa. ¿Por qué ese temor? No sabemos la gran mayoría cuánto es la deuda externa e interna. La población desconoce muchos temas, como es el caso del artículo 307 de la Constitución del 79, donde dice bien claro que no ha perdido su vigencia. Pero si nosotros pensamos en una nueva constitución, tenemos que tener en mente que tiene que ser un próximo presidente, líder social, sindical, gremial,
y ser mayoría en el Congreso. Porque caso contrario es un engaña muchacho más, compatriota, de que queremos una nueva constitución. Sí, queremos, pero con un Congreso dividido, parchado y todos sentados en la misma mesa comiendo el mismo plato a espaldas del pueblo, nunca se va a llegar, compatriota. Téngalo por seguro, eso nunca se va a dar una nueva constitución. Pero sí la vía legal, que no costaría más que de repente decisión política, es la Constitución del 79. Después de haberlo restituido esa Constitución, puede haber ya la llamada Asamblea Constituyente. Pero mientras eso, no sigamos casi mintiendo a los que a algunos no les interesa, pero cuando nosotros mencionemos eso sobre el artículo 307, entonces la cosa va a cambiar. Que también podemos hacer uso de la Constitución del año 1993 con respecto al artículo 46, donde menciona la insurgencia. Eso sí, podemos hacerlo y pregonarlo a la población, porque muchos de nuestros hermanos están cegados, están alienados, no entienden. ¿Por qué? Porque este sistema lo ha trabajado a la perfección para atender a la población cabizbajo, con deudas, con fenómenos psicosociales, con religiones, con la seguridad ciudadana, que la gente no quiere salir porque sale, escucha una bala, escucha un muerto. Entonces, los que tenemos la mente bien, digamos, bien clara, eso es lo que nos toca hoy en día. Conversatorios, volantes, pintas a nivel nacional. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? En los conversatorios se encontrará a personas verdaderamente que van a sumarse. Lucha de ideas contra ideas. Virtualmente es bueno. Para mí, que yo por primera vez estoy ingresando a esta plataforma, sí, pero pensemos en el resto para poder nosotros tener, como dice, un ejército para liberar la patria. Caso contrario, solamente queda en ilusiones nomás. Porque estos 100 congresistas están sentados bien, sentados ahí, más bien pensando en las elecciones que vienen y los futuros senadores serán los presidentes de los partidos políticos. Es más, los mismos congresistas que ya se están frotando las manos para ser senadores. Ese es mi punto de vista. Eso es lo que quiero aportar, distinguido compatriota. No menciona la palabra compañero porque esa es la palabra de los apristas. Nos tenemos que definir bien, hermanos o compatriotas. Buenas noches, gracias y seguiré participando en sus próximos programas que ustedes lo Conversatorio. Sí, gracias. Muchas gracias, compañeros. Sí, el próximo domingo vamos a continuar con el segundo ensayo del libro de Mariátegui, que corresponde pues al problema del indio, ¿no? Ya está a cargo de otro compañero, ¿no? Que ya se ha distribuido la tarea ya. Más bien, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos ya el próximo domingo. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, señor. Ya, nos vemos. Gracias a ustedes también. Gracias, gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Hasta más Igualmente, allá de la victoria. igualmente. Ya. Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Nos vemos.